Sin Dios, Without God, el hombre no puede vivir. man cannot live. Génesis, capítulo 1, el verso 27 dice así. Chapter 1, Leemos en el 27. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Hermanos míos, el Brethren, hombre The man no puede vivir sin Dios. cannot live without God. El hombre The man puede tener can una have existencia mortal an existence sin without reconocer a Dios, recognizing God, pero no but sin Dios. without God. Dios, como el creador, God as the creator, originó la vida humana. he decir gave the human life Que el hombre existe independientemente de Dios independently of God. es como decir que un It's like reloj saying a watch puede existir can exist sin un relojero que lo fabricara, without a man that o que un fabricates it. escrito puede existir It can exist sin el escritor. without the writer. Debemos We should nuestra existencia our al existence Dios, to a God. Dios, cuya imagen fuimos hechos. By image we were Nuestra created. existencia Our existence depende de Dios, depends on God. ya sea que reconozcamos To recognize su existencia His existence o no. or not. Amén, hermanos. Dios, God, como el sustentador, as our sustainer, continuamente continuously concede o da vida. concedes the life. Dios es la vida. God is life, Y toda la creación and all the subsiste creation exists por el poder de Cristo. by the power of Christ. Aunque aquellos Even though que rechazan a those Dios that reject God reciben sustento receive their de sustain Dios. of God. La palabra dice que hace The word says salir el sol the sun comes sobre out malos y buenos, over que da la lluvia evil and good. a los justos e There will be injustos. rain Amén, for hermanos. just and unjust. Pensar que el hombre puede vivir sin Dios To think that the man can live es without God, suponer it's like que un girasol pueda vivir sin luz o que una rosa that a pueda flower vivir sin agua. can live without water. Sin Dios, Without God, el hombre solo tiene una vida física. the man only has a physical life. Génesis capítulo 2, verso 17 dice, Genesis chapter 2, 16. mas el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les advirtió a Adán y a Eva. advertised them to Adam Como and todos Eve. sabemos, Like we all know, ellos desobedecieron a they Dios. disobeyed God. Pero ¿qué pasó? But what happened? No murieron físicamente They didn't die physically. ese día, sino que murieron If not, they died espiritualmente. spiritually. Amén, hermanos. Algo dentro de ellos Something inside of them murió, died. la vida espiritual The spiritual que habían life conocido, that they had la known, comunión con Dios, the communion with God, la libertad the freedom de gozar de su presencia, of rejoicing of His la presence, inocencia, the innocence, la pureza the de pureness sus almas. of their Todo souls. se acabó. Everything ended. Adán, Adam, quien había sido creado who was created para vivir en to compañerismo con live Dios, with God, fue maldito he was de una wicked existencia of an existence completamente carnal. Lo que of flesh. Dios había planeado God had planned que fuera el polvo that he was dust a la gloria, to the glory. ahora debía ir del polvo, Now al he should go polvo. from dust, al igual que Adán, del polvo al polvo. dust to dust. Ahora bien, hermanos, Now, brethren, al igual que Adán, en la actualidad el hombre the man sin Dios without God aún funciona works en una existencia terrenal. as an Como tal, existence. aún puede parecerse feliz. They can be happy. Después de todo, After all, hay gozo, there's hay joy, placer en esta vida. there's Pero pleasure incluso in this life. Esos placeres y disfrutes no se pueden recibir
These fruits cannot be completamente received completely sin una relación con Dios. without a relationship of God. Algunos rechazan Some reject a Dios God y viven de regocijo and they y rejoice. diversión. Su búsqueda And carnal parece haber producido una existencia despreocupada y An existence not gratificante. worried. Escuchemos lo que dice en Hebreos, Let's go to Hebrews capítulo 11, los versos 24 al 26. Dice chapter así, 11, 24. 24. Por la fe, Moisés hecho, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes de ser maltratado como el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. En el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria a Dios, hermanos. Aquí podemos ver, hermanos, Here we can see, pregunto, I ask, ¿qué escoge usted? ¿Usted escoge what do you la choose? bendición Do you choose the blessing o la maldición? or the evil? ¿Usted escoge el cielo Do you choose o la heaven tierra? or earth? Amén, hermanos. Ahora bien, hermanos, hay cierta medida de deleite que There's a se, delight que se obtiene that obtains del pecado o de of los sin. placeres del mundo. or the pleasures of the world. El problema The problem es que eso es temporal. is that is La vida en temporary. este mundo es The corta, life in this earth is short. tarde o temprano. Sooner than later, Aquella persona that person que se considera that considers que el placer the pleasure es lo más importante en la vida, that is the most important in the world, encuentra que el placer they find pleasure mundano es insostenible. is unsustainable. Sin embargo, Therefore, no todo el que rechaza a Dios not all who rejects God es un buscador de placeres vacíos. is a seeker Hay mucha gente no of salva empty pleasures que aún así viven vidas sobrias y disciplinadas, disciplined lives, vidas plenas y felices. happy lives. La palabra de Dios The Word of God presenta ciertos presents principios principles, morales morals que se benefician a todos, that benefits este mundo. everyone in this world. como por ejemplo For fidelidad, Fidelity, honestidad, honesty, autocontrol, etcétera, etcétera. etc. Pero de nuevo, el problema es que sin Dios, The problem is that without el God, hombre man solo only tiene este mundo. Pasar por esta vida, to go through this life, escuche esto, hermano. Pasar por esta vida tranquilamente to be peaceful in no this es world, garantía it's not a de que guarantee estemos listos that we are para la ready otra vida. for the other world. Sin Dios, Without God, el hombre está incompleto man is Aún incomplete. Even en su vida mortal. in his mortal El life, hombre the man no está en paz is not in con sus peace semejanzas, with his porque no majestic está en ways, paz consigo mismo. because he's not in peace El with hombre está himself. inquieto The man consigo is mismo, porque no tiene paz con not Dios. comfortable because he doesn't La have búsqueda any del peace. placer He seeks por el pleasures, placer mismo es señal de confusión interior. comes confusion, Los interior- buscadores de interior placeres confusion. a través de la historia han encontrado una y otra vez que las diversiones temporales de la vida Temporary fun of life dan paso a una desesperación Give a step más profunda. to Ejemplo. an anxious life. El rey Salomón se King entregó a la Solomon, búsqueda de He todo lo que este mundo gave himself to tiene this que world, ofrecer what this world had to y offer. escribió And he wrote sus resultados his results en el libro de Eclesiastés. in Ecclesiastes. Salomón descubrió que el conocimiento The por sí knowledge mismo by itself es vano. is in vain. Encontró que el placer y las riquezas The pleasure and son the riches vanas. are in El vain. materialismo es Materialistic vanidad.
y is las vanity. riquezas son Riches. efímeras. Amén, hermanos. Salomón concluyó Solomon concluded que la vida that the life es regalo de Dios is a gift from y que la God, única manera and that the only sabia way de vivir es wise to live temiendo is a Dios. to fear God. Eclesiastés 12, Ecclesiastes 12, versos 12 y 13. En el 12 dice 12 así: and 13. el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. 13. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, In other hay words, más por qué vivir there's more to live que lo físico. than the physical. Escuchemos lo que dice en Mateo, capítulo Matthew, 4, el chap- verso 4. Jesús 4, dijo: verse 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. Hermanos míos, no es el pan, it's not the bread, sino la palabra de that's not Dios the word of God, lo que nos mantiene vivos. what maintains us alive. Es inútil que busquemos dentro de nosotros mismos la cura para todas nuestras miserias. It's wrong El for hombre us to solo seek our puede own pleasures. encontrar vida y Man plenitud cuando can reconoce find a life. Dios. Amén, hermanos. After Sin knowing Dios, God, without God, el destino del hombre the destiny of the man es la muerte. is death, El hombre sin Dios está The man without espiritualmente God muerto. is spiritually Cuando dead. su vida física When his se physical life, acabe, él ends, enfrentará una muerte he will continua, confront a la continuous death eterna separación. and eternal de Dios. separation of God. Escuchemos lo que dice Lucas Please come 16. to Luke 16. Ahora bien, hermanos, Jesús narra sobre el hombre, Jesus narrows over the man, Lázaro y el Lazarus. rico. El hombre rico vive The rich man lives una vida grandiosa, a lujosa, luxurious de life comodidades, sin pensar en Dios. without thinking of God. Mientras que Lázaro sufre a través Lazarus de toda su vida, suffers all his life, pero conoce a Dios. but knows God. Es después de la muerte After death, que ambos hombres both men comprenden la gravedad comprehend de las decisiones the decisions que tomaron en vida. that they took in El life. rico se dio cuenta The rich demasiado tarde de que hay noticed too late más en la vida that there's more que in la life búsqueda de riquezas y than los the placeres del riches mundo. and the pleasures of this Mientras world. Lázaro era While confrontado Lazarus en el is paraíso. confronted in Para, paradise. para ambos hombres, For both men, la corta duración de su existencia terrenal their existence palideció en comparación lacked con the el estado comparison eterno de with sus the almas. eternal life of their Escuchemos souls. lo que dice Eclesiastés, Ecclesiastes capítulo 3, verso 11. Dice así: 3:11. todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre es una creación única. The man is the only Dios ha creation. puesto God had put el sentido de la eternidad en nuestros corazones. the eternal life Dios in our creó hearts. a los God seres created humanos para que the human vivieran beings para siempre. so they can live forever. Dios puso en la mente humana God put in la the idea de human lo beings' infinito. minds. Dios dio a los humanos la capacidad de God gave entender the humans the el pasado, el capacity presente y el of the futuro. past. Dios está dispuesto The a present and the revelar su future. propósito a los que quieren hacer To las those cosas who want to do que a things Él that le gustan. He likes. La sabiduría de Dios The es tan wisdom of inmensa y God profunda is immense and que profound la humanidad that humanity nunca will never la comprendería comprehend totalmente. it. Hermanos míos, Brethren, pregunto, I ask, ¿usted comió, did you eat? bebió Did you drink? y aprovechó el fruto de Did su you enjoy trabajo? the fruits of your labor? Gloria a Dios, hermanos. Esos son regalos de Dios. Those are gifts Alaba from lo que Él God. vive, hermanos. Blessed Gloria be a the Dios. Lord.
Escuchemos lo que dice en Juan, Here in John, capítulo 1, Chapter verso 1. 1 al 3. 1 to 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermano mío, quiero enfocarme I want to focus en esta palabra o frase. in this phrase. Y sin Él, nada. Without Sin Him, Cristo, without Christ, nada nothing de lo que vemos of what we speak puede haber sido creado. can be Sin created. Cristo, Without Christ, nada nothing de lo que palpamos, sentimos of what we y miramos, feel absolutamente nada hubiera sido Absolutely nothing. sin Cristo. would have been Y without si Christ. nada hubiera sido sin Cristo, And if nothing nosotros was without Christ, somos nada we are nothing sin Él. without Him. Ahora bien, esto lo voy a mencionar como una ilustración o como un ejemplo. Cuando I'll give an nosotros example. sacamos a un pez del mar, When we take ¿qué pasa? a fish out to sea, Se muere, what happens? ¿verdad? It dies. Cuando nosotros arrancamos o quitamos When we take away un árbol de la tierra, ¿qué pasa? a tree Se muere. from its ground, Amén, it hermanos. dies. Cuando el hombre When the man se aleja, se aparta, se desconecta disconnects de Dios, ¿qué from pasa? God, what happens? Se muere. It Amén, hermanos. dies. Recordemos esto. Let's remember this. El mar con el pez To see what the fish o sin el pez without sigue the siendo fish mar. keeps being the sea. Pero But el pez sin el mar the fish without the sea no es nada, is ¿verdad? nothing. Ahora bien, la tierra The earth con el árbol o sin el árbol, with the tree or without the tree, ¿qué pasa? Sigue siendo tierra. it keeps being. Pero el árbol sin la tierra, But the tree no es without nada. earth is nothing. ahora bien, Dios God con el hombre o sin el hombre with the man or without sigue the siendo man Dios. keeps being Pero el God. hombre But the man sin Dios with God no es nada, is hermanos. nothing, Amén, hermanos. brethren. Gloria a Dios. Hermanos míos, Brethren, busquemos a let's Dios seek cada God mañana, every morning, porque sin Dios because without God, nosotros no somos nada. we are nothing. Amén, hermano. Debemos recordar We should remember que sin Cristo that nada without somos. Christ, we are nothing, No podemos seguir and we adelante. cannot continue No forward. podemos tener We salvación. cannot have salvation. No podemos ir al cielo. We cannot go No to podemos heaven. continuar. We cannot continue. Sin Dios Without God, no tenemos vigor, no tenemos fuerza. we don't have strength. Escuche lo que dice en Deuteronomio 34, Deuteronomy verso 7, 34. dice así. 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Él siempre estuvo fuerte y siguió adelante. Unos, no aquí, ya tienen 20 Some años not here that have 20 y ya years. se están quejando de las canas, del dolor de la They're espalda, complaining of del white dolor de las hairs, rodillas. aches and pains Dice el- in the knees. Necesitamos a Dios We need para God que Él nos dé fuerza. Amén, so He can hermanos. give us Sí, strength. sí, verdaderamente. Honestly, Dice la palabra de Dios the word of God que Caleb tenía 85 años had 85 y years, decía and he que said, cuál era su fuerza what was his cuando strength tenía 40 años. when he had 40 years? Era la misma fuerza It was the same a sus strength 85 años. to his 85 Hermanos years. míos, Brethren, es Dios, Is God. es Dios, es It's Dios quien nos da God la fuerza, who gives us que the nos da el strength vigor para seguir to adelante. keep going. Es Dios, hermano. It's God. Dice la palabra The word of God says, en Jueces 16, capítulos Judges 20 16, y 21. 20 and En el 20. 21. Y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él
no sabía que Jehová ya se había apartado de él. En el 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. La palabra de Dios dice que Sansón no sabía que didn't Dios know that God se había apartado de él. Y was cuando away from Dios him. And when God ya se había apartado de Sansón, had already Sansón separated from Samson, ya no podía tener fuerzas. he didn't have any strength. Cuando Dios se aparta When God de nosotros, separates from us, ya no podemos. we cannot any longer. Pero la cosa But es que Él, es decir, Dios, God, no se quiere apartar de He nosotros. does not want No to nos separate quiere from dejar. us. He doesn't want Nosotros to leave us. somos We quienes dejamos a are Dios. who leave God. No oramos, We don't pray. no leemos la palabra de Dios, We don't read the word. no estudiamos, We no don't meditamos. Amén, hermanos. Amén. Sin Dios Without God, somos débiles, we're weak. somos frágiles, We're fragile. somos de poca fuerza We're o a con small poca strength, resistencia. small Dice la palabra de resistance. Dios The word of God en says, segunda de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2. 22, 1 En el and 1, 2. habló David a Jehová las palabras de este cántico. El día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. David siempre confió en Dios, tenía su fe en Dios. Y David cuando de always had his repente faith le in God. faltaba la fe And when he lacked en faith Dios y le faltaban las fuerzas, and strength, dice la palabra de Dios que David se fortalecía David en Dios. strengthened himself Él in tenía God. que regresar He a had to Dios. return to God. Usted y yo You and I, no podemos pasar un día sin Dios. we cannot stay No podemos without dejar a God. Dios. Ahí mismo, en 2 de Samuel, 2 Samuel capítulo 22, los versos 22. 32 y 33. 32 and Porque 33. ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nosotros, de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. David recordaba que Dios era quien le daba fuerzas. That God was Todos the one los that gave him días strength all his days of Ponía his su life. fe en Dios He would put his faith in y God. decía que Él era su roca. And he would say that Y he cuando was his vamos rock. a Dios y recordamos And when we que Él remember es nuestra roca, that he is a rock. es cuando podemos seguir Is adelante. Amén, when we hermanos. can continue forward. Preguntas. Question. ¿En dónde están tus ojos? Where are your eyes? ¿Están tus ojos y tu confianza en alguien? Are your eyes ¿Están tus ojos y tu confianza en el in gobierno? someone? In ¿O the están en government? Dios? Or is it in God? Gloria a Dios. Isaías 40, verso Isaiah 28 40, al 31 28, dice, 31. ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es Dios, hermanos, Is God, quien nos da brother, fuerzas and He gives para us strength. vencer en este mundo This y al pecado. Es Dios is God quien da fuerzas para seguir adelante, who gives us strength para to levantarnos move de la forward, to debilidad, lift us up, para que no seamos of the weakness. flojos, para combatir en la batalla. Dios es el que da las fuerzas. Amén, God hermanos. is who gives the strength in the battles. Sin Dios Without God, no tenemos victorias. we don't have victory. Preguntas. ¿Quién se aventura a abrir un negocio y dice, quiero que mi negocio I open a business sea un fracaso? and I want my business ¿Quién se aventura a casarse y dice, quiero que Says, mi "I matrimonio want to get sea un married"? fracaso? Nadie, nadie. No one. Todos queremos
well. las cosas salgan bien. We all want Todos things to go queremos well. tener victoria. Amén, We all hermanos. want victories. Escuchemos lo que dice 2 Samuel, 2 capítulo Samuel, 8, verso 6. chapter 8, verse 6. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Imagínense Imagine que a donde quiera wherever que vas, that you todo go, te va bien. everything goes Y well. eso era lo que le sucedía a David. And that's what Y no era happened que to David se levantaba con el pie derecho And it wasn't that David got o up que with his rezaba left foot a un santito o que tenía buena suerte. No. or they had good luck. Nosotros en los cristianos no existe la suerte. In Christians, the good luck does Nosotros not exist. creemos en Dios. We believe in Nuestra God. fe, nuestra Our seguridad, nuestra our- certeza, nuestra our security, esperanza está en Our Dios. hope Amén, is in hermanos. God. Gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, cuando David dejaba a Dios, When David would leave God, le iba mal. Pero would cuando go se acercaba bad. a él, le iba bien. but when he would get ¿Qué close dice to him, Proverbios he was with him. 21, Proverbs 21, verso 36? 36. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da, ¿qué? La victoria. Gives a victory. Uno puede tener el mejor caballo, uno puede tener la mejor herradura, uno puede tener la mejor espada, One can have the best sword, pero la palabra de Dios dice but the word of God says que si no está con nosotros that Dios, if God is not with us, no hay victoria, there's hermanos, no victories. porque Dios Because God es el que da la victoria. is who gives victory. Gloria a Dios, hermano, alábalo. Gloria a Dios, hermano. Cada vez que tenemos un triunfo en nuestra vida cristiana, hay que reconocer que es la gracia de Dios. Y si hay victorias en nuestra vida cristiana, es porque nos hicimos a un lado y le dejamos a Dios que tuviera la victoria. Cuando hubo fallas, errores y fracasos, es porque nos metimos y le dijimos a Dios que nos dejara, que la podíamos hacer. Y entonces metimos la pata. Salimos a la batalla sin Dios. Amén, hermanos. Nos levantamos sin orar, sin leer la Biblia, sin clamar su nombre. Y cuando nos levantamos, confiamos en el poder de nuestras fuerzas. El diablo va a venir y va a decir, este anda sin Dios y está confiando en su orgullo. Nosotros no podemos sin Dios, hermanos. En 1 de Corintios 15, verso 17 dice, 15, mas gracias 17. sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y cuando Dios nos haya dado la victoria, debemos de dar gracias a Dios. No hay que ser unos malagradecidos. Hay que decirle, ejemplo, gracias Señor, porque mi matrimonio va bien. Gracias Señor, porque me libraste de esta tentación. Gracias Señor, porque me ayudaste. Gracias Señor, porque me libraste. Gracias Señor, porque me libraste de ese peligro. Usted fue quien me ayudó. Amén, hermanos. Hermanos míos, quiero contarles mi testimonio. I want to tell you my testimony. Yo duré en el trabajo casi 12 años. I've been at my job for almost 12 years now. Estaba muy afanado. Yo solamente creía en mis fuerzas, I only believed in my own en mis strength capacidades, and my capacities. y lo que me proponía, lo lograba. En mi orgullo,
ya conociendo de Dios. knowing God. Eso pasó ya casi al final de los años. This happened the ending of the Entonces llegó ese día, years. Then dijeron, this day came, and they no said, más trabajo. no more work. Dolió. It hurted, Ahí me di cuenta and I realized que se acabaron mis fuerzas, my strength had que se acabaron mis already capacidades, finished my capacities. que el orgullo se vino abajo, My pride went down. se cayó la fe, My faith puesta en mí. dropped. me fui a casa triste, I went home sad. entré en depresión, I went into depression. entraba al cuarto I went y into the room. decía, Señor, ¿qué voy a hacer I would ahora? say, Lord, what do I do? What would I do now? Lloraba, I would cry. casi no salía, I wouldn't come out. casi no comía. I wouldn't eat. Entré en una profunda depresión. I went into a No quería saber de nada, depression. I didn't want ni to de la know palabra, anything, not even ni the de word, Dios. not even of God. Quería irme a mi país, I wanted to go to my country. pero ¿saben qué, hermanos? But you know, brethren, Dios es real, God is real. Dios existe, God exists. ¿sabes? Dios me estaba tratando. God was treating me. Dios nos trata. He tests us. Dios dice, He says, oh, así lo quieres. oh, you want it Entonces, this way? Then así there va a you ser. go. This is how Si it yo will te hablo be. por las buenas y no I quieres entender, speak to you by good and you don't want to understand. no es tu fuerza, It's not your strength. no es tu capacidad, It's not your capacity. no es tu fe en ti mismo. It's No, not your faith in yourself. es mi fuerza, dice Dios. It's Es my mi strength, capacidad. God says. It's my Sí. capacity, God says. Porque el hombre sin mí Man without nada puede hacer. me, he can't Sí. do anything. ¿Y saben qué, hermanos? You know, brethren, Tuvo que venir el precioso Espíritu Santo the Holy Spirit came y me reveló and He lo que era revealed Jesucristo. what Jesus Pude ver a Christ was. Jesucristo desde I Génesis could hasta see Jesus Apocalipsis, Christ from Genesis to sombra de lo Revelation. que habría de venir. Shadow of what was to come. Me dio una fuerza, He gave me a una strength, convicción, a una conviction, certeza, una fe. a faith. Y si usted me pregunta And if you ask me lo que está aconteciendo en el mundo what is happening in this world, y me pregunta, ¿tiene miedo, and you hermano, ask por me, lo, do you fear por lo que está pasando? for what's happening? Yo le respondo con seguridad y I certeza. respond, Si Dios me sacó de If mi God país para took me out of traerme my aquí, country to bring me y si here. Dios tiene un If propósito God con has cada a uno de purpose nosotros, for every one of us. no hay gobierno, is no no hay government. demonio, There's no no hay demon. brujo que pueda detener There's no ese wicked propósito en nosotros. that could Amén, hermanos. detain what God has Alaba lo for que Él us. vive, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. ¿Me estoy tardando, hermanos? Ok, hermanos, voy. Voy rápido, hermanos. Perdón, hermano. Sin Dios Without God, no podemos o no tenemos vida eterna. we don't have eternal Solamente a life. través de Cristo tenemos la vida Only eterna. by Jesus Christ Hay we quienes have están eternal life. confiados en sí mismos Some y are dicen que a believing través in de sus buenas themselves, obras and by their own van a ir al works, cielo. they will go, En they will go primera to de heaven. Timoteo, capítulo 1 1, Timothy, chapter verso 1, 12 y 13 verse dice 12 así: and 13. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Es, hermanos míos, por la misericordia By the mercy de Dios, of God, que a pesar de haber sido mentiroso, after being a liar, blasfemo, un blasphemy, desastre, a disaster, a lo mejor hasta asesino, mujeriego, assassinator, deshonesto, dishonest, un ladrón, es igual a los ojos de is the Dios. same Primera de before Timoteo, God. 1 capítulo Timothy, 1, verso 14 y 15 dice: chapter 1, 14, pero la gracia de 15. nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel
y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pregunta, ¿somos mejores que Pablo? Are we better than Paul? Pero aún así Pablo Even dice, so, Paul, soy el primero de los I am pecadores. the first of Pregunta. the sinners. ¿Dónde estábamos usted y yo? Where were we, you and I? Pero es por la gracia de But it's Dios by grace of que God. Él nos da vida eterna. He gives us Porque eternal sin life. Él Without Him, nada somos. we are Porque nothing. sin Él without Him, vamos al infierno. We Porque go sin to Él hell. Without somos Him, condenados. Porque we are sin Él condemned. Without no hay Him, oportunidad. there's no Porque sin Él opportunities. no Without tenemos Him, vida eterna. we don't have Pero eternal es life. gracias But a it's Cristo. grace Eh, and thanks to God. Cristo es la vida, la Jesus verdad, is the el life, camino. is the Él es truth, el buen pastor. and the way. Él He's es the el pastor. puente hacia Dios. Él He es is our la way vida to God. verdadera. Alaba lo que Él vive, hermanos. He is the truth. No hay nadie más, solamente está There's no en one. Cristo. Better than to be with God. Y si alguien no lo tiene And a if someone Él, doesn't have Him, si nunca alguien ha pedido vida eterna, if ese someone hasn't alguien asked eternal life, va a un lago de fuego. that someone is Arrepiéntete y to the pidamos pits of perdón, hell. porque sin Él Let's repent. nada somos, Because hermanos. without Him we are nothing. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 3 dice, 1 John 1:13. todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hermanos míos, Brethren, debemos recordar we should que remember lejos de Dios o apartados de Dios, separated from God, nada somos. we are nothing. Sin Dios Without somos God, absolutamente nada. we're absolutely Sin Dios nothing. no tenemos vigor, Without God, no tenemos fuerza. we don't Sin have Dios strength. no tenemos victorias Without God, we ni don't have triunfos. victories, Sin Dios no triumphs. no tenemos la vida We don't eterna. have Hay que darle eternal life. gracias a Dios Just give que thanks Él to God because nos Him ha salvado. Amén, He has hermanos. saved us. Oremos.